Bien, buenas tardes, soy parte del grupo Code Builder y vamos a hacer lo que es la presentación de la gestión de registro de cantones o la presentación del módulo. Los integrantes son, por eso Caicedo José, Tafur, León, Isaac, Rano Hamayoshi, quienes habla Rano Hamayara. Primero vamos a presentar el cantón PHP. Bien, primero tenemos elementos que definen un método de constructor. Luego, estos permiten acceder a las distintas funciones definidas para interactuar con la base de datos y realizar operaciones relacionadas con las mismas. Más abajo tenemos elementos como lo que es la cabecera, la vista principal, el pie de página y distintos elementos. En caso contrario de que no se cargue esto, se cargará de nuevo el inicio del formulario de sesión. Bien, luego tenemos lo que es el elemento, la función de agregar. Se utiliza el mismo formato que se va a encontrar varias veces dentro de este archivo. Y luego vamos a tener lo que es la cabecera de la página, que técnicamente es la primera parte, el formulario de agregar un nuevo formulario y el pie de página. Esta estructura se va a generar o se va a reproducir varias veces durante varias partes de este código. Luego tenemos a lo que es la función de guardar, que técnicamente lo primero que se hace es crear un array, tal y como se observa ahí. Dentro de ese array van a estar elementos que contienen los datos del formulario, los datos de la solicitud post que se encuentran más abajo, y se llama el método 6 del modelo cantón para guardar dichos datos en una base de datos. Luego, más abajo en la parte inferior, se nos realiza un if donde se nos va a mostrar un mensaje indicando que el cantón ya existe. En caso de que este exista, se regresa a la página anterior y si no, pues se vuelve a lo mismo para poder permitir ingresar los datos nuevamente. Luego tenemos lo que es la función de editar, que técnicamente está dividida en tres partes. La primera línea, que es la que obtiene la información o la página o el momento donde vamos a poder editar. En este caso tenemos lo que se obtiene del segmento 3 debido a que se divide en partes separados por un slash, el link de la página. Luego más abajo tenemos lo que es la función de guardar editado, que técnicamente primero obtiene el valor del ID cantón del formulario a editar. Luego se crea un array para poder ser utilizados en el registro de actualización. Y por último se llama el método update del modelo y redirige al usuario a la página principal luego de terminar este proceso. En la parte inferior, en la de borrar o delete, tenemos que este dato técnicamente se convierte en un formato JSON e imprime el JSON resultante. Además de que redirige al usuario a la URL cantón el primero. En este caso, volviendo a la página principal. Luego tenemos lo que es la función quitar, que funciona de la misma forma, y la función listar, que técnicamente dije que es la estructura que se repite varias veces, solo que en este caso, en vez de cargar la pantalla principal carga la vista. Luego tenemos lo que es la función sexoData, que técnicamente primero nos obtiene unos parámetros DAO, start y len, que son solicitudes y get. Luego tenemos que esta va a iterar sobre los distintos resultados de la consulta que contienen los registros de los cantones. Luego para cada registro agregamos un array con los datos del cantón, en este caso ID cantón y nombre, y se establece un enlace de HTML que nos permitirá utilizar o ver los detalles del cantón. Más abajo en la parte inferior tenemos distintos elementos que nos preparan con un output que nos da un array de la estructura de los datos, un draw que nos da valores de parámetros recibidos, record total que nos da un número total de registro de la consulta, record filter que nos permite el número de registros aplicados a los filtros, la data, los datos de los cantones en el formato requerido por el data table y el echo JSON encode que técnicamente convierte todo este array en una salida de formato JSON y lo envía como una respuesta. Luego tenemos lo que es el método del primero, que técnicamente nos va a cargar el primer elemento de toda nuestra lista, donde se ve la misma estructura previamente, pues se carga el inicio de sesión, se verifica, se cargan los títulos, se carga el encabezado, la vista general, en este caso la del primero, ¿no? Y el pie de página. Y esta vista se va a repetir sucesivamente durante distintos elementos siguientes. Tal y como le dije, en este caso también sigue la función siguiente y la función anterior. Lo único que cambia es que en vez de cargar la vista principal o la vista anterior, simplemente va a cargar la vista siguiente y la vista anterior. Bueno, luego tenemos lo que es el getCanton, que técnicamente va a permitir cargar la base de datos de la biblioteca, cargar el helper del formulario, también realizar consultas de la base de datos seleccionando los campos, en este caso que tengan el asterisco y que coincida con un valor proporcionado por la solicitud de post. Luego vamos a ejecutar lo que es una consulta y almacenar los resultados dentro de la variable número query. En la parte final ya tenemos que los resultados de la consola de un objeto mediante el método result y se almacenan dentro de la variable data. Esto convierte todo este elemento data o todos estos elementos de data en un JSON mediante la función JSON encode y se imprime dicho resultado. Bien, a continuación vamos a ver lo que es la parte de cantón, la parte del modelo, .php. Ya, como bien sabemos, esta está creada en una clase llamada, la cual se llamaba Cantón Model, la cual está basada en lo que es el CodeLine, un framework de PHP. Por ahorita tenemos que la función lista cantón. Tenemos que, en esta función lo que deseamos es recuperar datos de una tabla llamada cantón, la cual se hace lo que es una consulta mediante esa tabla.
la cual tenemos el dis del GEC del cantón, a la cual vamos a consultar. La cual el resultado que nos dé se va a guardar en lo que es en la variable cantón y así nos retorna. Ahora tenemos la función lista del cantón A. En este cambio tenemos cantón de la primera tabla ya pasamos, vamos a la siguiente. En cambio, esta utiliza la funcionalidad del objeto de la base de datos. Como tenemos dis de para ejecutar una consulta y obtener los datos de la tabla cantón. Después tenemos la función cantón. En cambio, en esta ya tenemos lo que es un parámetro, lo cual el cantón va a funcionar con el parámetro ID, que se va a encontrar lo que es dentro de la base de datos. Así se realiza una consulta, la cual tenemos select from query del ID cantón. De todo lo que tengan ese ID representa el cantón, lo cual el resultado que nos dé se va a almacenar en la variable cantón y así nos retornará. Ya, luego tenemos la función save. En esta función primero se comprueba si ya existe un registro con el mismo ID cantón. Por eso se aplica lo que es una condición, la cual dice ID cantón va a ser igual si dentro del array donde se encuentra en la lista va a encontrar todos los que sean y se encuentren igual. Igualmente se va a aplicar lo mismo, una consulta, la cual va a tener un cell, un from, un where y un límite. Este límite lo que va a hacer es que para optimizar la consulta, que sea más rápida. Y así mismo se va a aplicar unas condiciones, is else, la cual se va a preguntar si se ha encontrado esto y afecta dentro de la tabla de la que es verdadero, si en caso contrario es false. Y en la función update también, en cambio, esta trabaja con varios parámetros. Tiene el parámetro id, el parámetro array del ítem, en el cual esto contiene está actualizado el registro. Asimismo, se realiza una consulta dentro de la base de datos, una consulta y así un update. Y después tenemos la función delay, que es el mismo método, pero lo único que cambia es que te va a tener un parámetro, el cual va a ser el id, y va a tener lo mismo, afecta un row, y para que sea optimizado va a realizar uno. Y de lo cual va a tener una condición y se almacena el resultado. Luego tenemos lo que es la función quitar. En cambio esta, también como saben, la función quitar también trabaja con el parámetro id. Pero en cambio aquí utiliza el método select, como tenemos el asterisco, que este es para seleccionar todas las columnas dentro de la tabla. Y igualmente utiliza el where id cantón, que para filtrar los resultados limitando a aquellos que coincidan con el id. Y finalmente, igualmente como en la parte anterior, se utiliza un link que es para asegurarse que el trozo tenga ese resultado. Así tenemos el primero. Aquí en cambio se utiliza un query y un run de array para obtener la primera fila resultados en forma de array asociativo. Esto devuelve los datos del primer registro que cumplen las condiciones de la consulta. Así tenemos la función el último. En aquí lo que se hace es crear un array con el ID cantón relacionado con valor. Por eso tenemos el query dis de b, que es una consulta dentro del ID cantón y el que cantón. En cambio aquí se utiliza una función de búsqueda, que esto lo que hace es para encontrar la clave del ID cantón posicionando dentro del array de cantones. Si se encuentra ese ID dentro del cantón del array, se verifica si existe una clave del siguiente utilizado el array que exists. Así tenemos la función siguiente, se aplica casi el mismo método. Lo único que pueden checar que va a seleccionar el ID cantón, lo va a ordenar de forma ascendente todos los resultados que hay dentro de esa lista. Y va a tener dentro de eso lo que tiene el parámetro ID. Y por eso mismo tiene una clave, la cual es una vez si existe ese dato que hemos guardado, y así mismo se realiza otras consultas a sí mismo. Y por último tenemos que se encuentra la clave de array, donde el ID de sexo coincide con el proporcionado. Aquí también se aplica lo mismo como en la anterior, solo que cambia esta función, también aplica lo que es el parámetro ID y va a ver si selecciona el registro con el ID de sexo anterior, si no existe un registro anterior, selecciona el registro actual. Asimismo, aplica una condición de que si ya dentro se encuentra ese dato, si no, realiza otra función y así mismo el valor que nos dé se retorna en la variable cantón y se guarda. Hola, muy buenas, yo soy el ingeniero Poroso y hoy les mostraré la siguiente parte del módulo de cantón. Primeramente tenemos la parte del título de inicio de navegación, luego tenemos una parte del título de la página, tenemos la parte del formulario, donde se guardan los personajes de edición y aquí vamos a tener lo que son varios enlaces. Por ejemplo, está el enlace del primer elemento, está el enlace del elemento anterior, está el enlace del siguiente elemento, luego tenemos un enlace para un último elemento en una parte de un campo verde, por así decirlo, etcétera. Y ahí todo ese resto del formulario va a estar lo que son diferentes tipos de enlaces. Luego del cierre del formulario, cuando ya tenemos con todos esos enlaces, tenemos un campo oculto para almacenar lo que es el ID de un cantón.
Luego tenemos un grupo de formularios, un ID de los cantones y finalmente tenemos un campo de entrada deshabilitado para el ID del cantón. Luego tenemos un grupo de formularios con el nombre de un cantón y por último tenemos un campo de entrada deshabilitado para el nombre del cantón y tenemos finalmente lo que es el cierre del formulario en esta parte del código. Aquí este es el campo de listar. Técnicamente aquí en el header lo que se ha hecho es personalizar un poco la página. Por ejemplo, se le ha dado ancho, se le ha dado color, se le ha dado espaciado y un estilo al contenido del lugar, ¿no? Finalmente tenemos lo que es la barra de navegación, lo que es la partida del body, donde tenemos por ejemplo lo que es nuestro código, por así decirlo. En esta parte del código tenemos lo que es el título para agregar un orden, por así decirlo, un nuevo orden. Tenemos una tabla para mostrar los datos, aquí tenemos los datos del cantón, por ejemplo la descripción, el nombre, etcétera, ¿no? Y el ID. Luego tenemos lo que es, por así decirlo, luego del cierre de ese body, tenemos un table, por así decirlo, una tabla. En esta tabla, luego de esa tabla, tenemos lo que es un script de Java, para generar lo que son diferentes acciones, como por ejemplo manejar lo que son eventos y elementos como flow, ítem. Y eso es todo lo que tiene que ver la parte de listar del módulo de cantón. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Tafur. Me tocaron los temas Cantón From y Cantón Edit. Empezando por Cantón From, este archivo contiene un formulario HTML para agregar un nuevo cantón. El título del formulario es dinámico y se muestra utilizando el comando php hecho $title. El formulario se abre con un comando php hecho from open, entre paréntesis, cantón save, lo que indica que los datos del formulario se enviarán a la ruta cantón save. Cuando se envíe, se incluye un campo de entrada de texto para el nombre del cantón con el place order, descripción del cantón. Hay un botón de envío con el texto guardar y un enlace de atrás que probablemente se redirige a otra página. El formulario se cierra con php hecho from close y solamente se pone el paréntesis. Empezando por cantón edit, este archivo también contiene un formulario HTML para editar un cantón existente. El formulario se abre con php hecho from open, cantón, entre paréntesis, cantón barra save edit, lo que indica que los datos del formulario se enviarán a la ruta cantón save edit cuando se termine de editar y se lo vuelve a enviar. Se incluye un campo oculto php from event id cantón, el id cantón, que probablemente contiene el ID del cantón que se está editando. El título del formulario también es dinámico y se muestra utilizando la misma línea de código anterior, que es php hecho $title. Hay un campo de texto de solo lectura que muestra el ID del cantón. También hay un campo de entrada de texto para editar el nombre del cantón. También hay un botón de envío con el texto guardar y un enlace de atrás para redirigir a otra página. El formulario se cierra igual como el anterior, que es php hecho from close. Ambos archivos utilizan funciones auxiliares del Coder Integrer, un framework PHP, para generar los elementos del formulario HTML y mantener las rutas y manejar las rutas. Estos archivos probablemente son partes de un sistema de administración de cantones, donde se pueden agregar nuevos cantones y editar los existentes. Muchas gracias.